Me acompaña Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Betica, como le dicen cariñosamente, y negocié con ella el Betica antes de entrar y me dijo, sí, así es, para que podamos hablar en familia y podamos conversar justamente sobre un tema de la cual Betica es un referente por el estudio y análisis de la migración venezolana, y no solo estudio y análisis, también las acciones relacionadas con políticas de integración de la migración venezolana, un fenómeno que, como muy bien hemos conversado en los últimos años, ha tomado la agenda pública del mundo, esta migración venezolana. Bienvenida al Venezolano Hoy, Betica, ¿cómo estamos? Buenas tardes, José. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Betica, ya estamos en enero 2022, ya son 5 años de crisis crónica y permanente de la migración venezolana. A la fecha, ¿el balance es más positivo que negativo? Mira, te diría que el balance es definitivamente mixto, ¿no? No podemos negar que han habido progresos importantes en la atención y protección de esta población migrante y desplazada forzada de Venezuela, pero también hay muchos retos todavía pendientes. Por supuesto, tenemos que celebrar propuestas que han venido de estados receptores, que son también miembros de la Organización de los Estados Americanos, para poder acoger e integrar a las personas venezolanas, pero al mismo tiempo persisten situaciones aisladas de xenofobia, que no es una política de Estado, que no es una cosa sistemática, que usualmente pasa a nivel comunitario por razones de tensiones que se dan en las comunidades de acogida, pero que de todas maneras atentan contra los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, y está todavía el reto de poder tener una respuesta consistente en cuanto a vías para la regularización, por un lado, y por otro, ojalá el poder lograr esa verdadera inclusión social y productiva de las personas venezolanas, porque ahí es un gane para estas personas, pero también es un gane para el país que está recibiendo. Así es. Betica, lo siguiente, tú trabajas en la OEA, correcto. Eres, como yo lo declaraba al principio de esta conversación. Ahora, los migrantes venezolanos, Betica, nuestros compatriotas, a mí me preguntan, cuando los periodistas y los actores de que trabajan en protección a la migración venezolana, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están? Si Venezuela no está trabajando, si el régimen de Nicolás Maduro lo está haciendo desde otro lugar, ¿quiénes son? ¿A quién le duele esto, Betica? Mira, es importante esa pregunta un poco para tener claro el ecosistema de Así actores que es. están interviniendo y están tratando de abonar y de ayudar a tanto a la Uh -huh, población uh -huh, migrante uh como a -huh. los países que están recibiendo. Y es una combinación de actores. Definitivamente en los principales son los gobiernos de los países de acogida. Y es importante tener en cuenta aquí que el 80% de esos 6 millones de venezolanos se ha asentado en países de nuestro hemisferio. Entonces, el actor principal son los países, los gobiernos de los países de acogida, que desde nuestra perspectiva en OEA, en el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, tenemos el mandato de trabajar con los países en esto. Vemos que hay voluntad, que hay un espíritu de solidaridad y de querer acoger en lo humanitario, pero también de largo plazo a estas poblaciones. Luego tenemos un grupo de actores internacionales e interamericanos, y aquí, por supuesto, la OEA, su principal valor agregado de un organismo como el nuestro, es abonar a establecer grandes consensos de trabajo a nivel interamericano, porque digamos es el foro natural de diálogo político, y ayudar también a que esos grandes consensos, que tienen una importancia muy, muy clave en esta agenda, se aterricen en cooperación entre países. Pero también incluye otros organismos del sistema de Naciones Unidas, como el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, el ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones, OIM, al igual que otros actores como la Cruz Roja Internacional, que tiene una importantísima presencia Sí. y trabajo humanitario en el territorio, ¿verdad? Y lo que yo siempre digo, también contenemos una serie de organizaciones de sociedad civil, Eso, sí. organizaciones sociales, incluso eclesiásticas, que también ayudan a cerrar las brechas de asistencia humanitaria en el terreno. Entonces, digamos, es un grupo de actores que
también incluyen a países que están en capacidad de dar donaciones, de dar contribuciones, para que todos estos otros puedan hacer su trabajo. Y obviamente el tema aquí siempre sigue siendo que las necesidades de la Así es. población migrante y las necesidades de los países que están acogiendo, porque tenemos que reconocer que hay necesidades prácticas, financieras para poder atender y dar esta ayuda humanitaria, no son, digamos, Sí. la ayuda y donaciones no son suficientes para poder cubrir todas esas necesidades, y en esta brecha también tenemos un reto. Así es, Bética. De hecho, cuando yo converso con migrantes venezolanos, ellos cuando yo hago mención de ACNUR y de organizaciones, hay un reconocimiento efectivamente que hay una labor, porque la hay efectiva. Así es. Hay migrantes venezolanos beneficiados. Hoy Colombia está viviendo jornadas históricas entregando, ¿no?, documentación a venezolanos en un proceso de regularización que ha sido reconocido por la mayoría de los países. Pero también hay una percepción, Bética, no sé si estás de acuerdo con algunos migrantes, que hay una desconfianza en las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, sobre todo en manejo de recursos y fondos, ¿no? Quizás yo sé que eso es un tema espinoso de alguna manera, pero yo lo que quiero hablarlo es desde la percepción de los migrantes que sienten que de alguna manera están desprotegidos, desamparados y que no creen porque tienen cierta aprensión con la ayuda de algunas fundaciones y actores, porque bueno, tú sabes que si corrupción y hay una campaña a veces incluso dirigida para poder generar esa desconfianza. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que también ahí el rol que juega la desinformación Sí, lamentablemente no abona a construir esta confianza. sí. De mi experiencia de 20 años de trabajo en organismos internacionales, te puedo decir, te puedo dar fe que hay una serie de procesos administrativos y de auditoría que hay que poder cumplir para poder acceder a fondos y poder ejecutar fondos en proyectos. O sea, una serie de estándares. En la misma OEA hay firmas externas de auditores que evalúan lo que hacemos, y es el mismo estándar para otras organizaciones como ACNUR o como OIM. Y las organizaciones de sociedad civil que tienen acción en el territorio y organizaciones sociales tienen, si van a recibir fondos de organismos como estos o de donantes grandes como la Unión Europea, Estados Unidos, tienen que tener la capacidad de poder rendir cuentas de esa manera. No quiere decir que no haya uno que otro organismo social, organización social, que no cumpla con esos estándares o que al final no terminen de rendir cuentas de la manera que es, pero yo sí te puedo decir que hay los estrictos estándares de poder ejecutar esos fondos como fue la intención. El tema siempre también ahí es Sí, que los fondos que hay y la capacidad de también son ejecución pocos. es limitada Es limitada. comparado con toda la necesidad que hay, y a veces no le llega a todas las personas. Sí, sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente también voy de nuevo con el verbo de la percepción, una percepción que hay como recursos, millones, donaciones de millones, y de pronto no, vamos a aterrizar esa, ¿no? Sabes que hay una narrativa de aprobaciones, donaciones, y efectivamente las necesidades a veces no suficientes, esos recursos, esos valores cuando se aterrizan, porque son muchos países, son migrantes en cualquier Así punto del es. planeta, Betica, y a propósito de eso, ¿cómo consideras ha sido la respuesta de América Latina, de nuestra vecindad, a la migración venezolana? Bueno, como hablábamos más temprano, sabemos que 80% de la migración venezolana se ha asentado en países de la región y mayormente en países como de Sudamérica, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los países constantemente desde la OEA, acompañando sus discusiones y la aplicación de los mecanismos de respuesta. Y quizás el punto central ahí es que desde nuestra perspectiva han respondido con solidaridad, han respondido con un espíritu como cooperación interamericana muy importante, ¿verdad? Sobre todo en el entendido de que en el pasado también Venezuela recibió muchas personas de estos países, y en la medida que sus marcos legales y sus marcos fiscales, porque de espacios fiscales, porque es un tema también de fondos, ha permitido, han podido dar vías de regularización y también opciones para poderse integrar en el mercado laboral, fondos semilla para emprendimientos y cosas así, siempre cooperando también con este ecosistema de actores que veníamos discutiendo. Decías algo clave que yo lo veo acá en Colombia, y es justamente eso, la empleabilidad que llaman en esos términos, es decir, el trabajo, el empleo para los migrantes. Lo decía también el director de USAID,
Colombia, la RISAC, y decía, pero más allá de la, digamos, está bien la fase de regularizar y que ya un documento y ya un migrante es un documento, pero la integración económica es fundamental, incluso que ya vamos a hablar, ya vamos para allá, como decimos los venezolanos, para poder allí también evitar la xenofobia, ¿no? Porque todo lo que hay, ¿no? En los sótanos de la xenofobia, una es también que los migrantes venezolanos están en la calle, y hay como una percepción que los migrantes venezolanos están como dando vueltas pidiendo con subsidios, pero es un foco central, Betty, que en mi opinión justamente es trabajar para la integración económica, ¿cierto? ¿Qué me puedes decir sobre este punto? Bueno, es un poco, estoy de acuerdo, pero sí es importante no dejar de lado la necesidad de continuar explorando vías de regularización, porque ese es como el paso 1 para acceder Así a es. todos los otros derechos, incluyendo los derechos laborales, ¿no? El poder, Así es. poder participar y recibir protección laboral y todo eso. Entonces, en ese sentido, desde nuestra región se han dado innovaciones interesantes en medidas de protección temporal. Bueno, tú hablabas del caso de Colombia, pero también Costa Rica, también lo ha hecho Estados Unidos, también lo ha hecho Perú. En Sudamérica se aplica el Tratado de Mercosur, que ha permitido el asentamiento de venezolanos en países miembros de ese bloque subregional que es el Mercosur. Entonces, han habido respuestas muy importantes y no podemos dejar de seguir optimizando y afinando las respuestas, las vías de regularización que se le puede dar a los venezolanos, pero siempre a la par. Yo coincido con esa apreciación, que la verdadera inclusión Sí, se así va a es. dar cuando logremos integrar plenamente en el mercado laboral, de manera inclusión social y también en el sector productivo a todas estas personas que están arribando, porque por un lado es una manera de garantizar su autonomía económica, y por el otro también gana la economía del país que está recibiendo al tener ese movimiento de dinero, al tener esta persona pagando impuestos, al tener estas personas abonando a la seguridad social, que sabemos que es una crisis que hay como generalizada en los países de América Latina, el poder fortalecer los sistemas de seguridad social, ahí los migrantes venezolanos también pueden aportar. Entonces, a la larga es un win-win, ¿no? Como dicen en inglés, un ganar-ganar para la población que se ha tenido que desplazar y para el país que está recibiendo. Bética, cifras, porque básicamente he tenido la oportunidad de participar en algunos observatorios de lo que dicen los medios de comunicación en relación con la migración venezolana, y básicamente lo que hay son cifras: 7 millones, 5 millones en Colombia, el porcentaje, hay como una feria de cifras, digo yo, pero que son importantes porque en la medida de que nos cifremos y sepamos cuántos somos y dónde estamos, naturalmente se pueden establecer un insumo importante para las políticas públicas de integración. Eso seguramente tú estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Absolutamente. Ahora, te pregunto, ¿dónde están los migrantes venezolanos? Eso, según la información que tú manejas, y se va a mantener la tendencia. Vamos a llegar a 10 millones de migrantes venezolanos en el mundo. Betica, ¿qué perspectiva tenemos? Mira, yo creo que sí dejar anotado que la fuente de información más reliable, ¿no? Más creíble y Sí. más fidedigna de la fotografía de movimientos de personas venezolanas en el mundo es la plataforma R4B, R4B. Sí. ¿verdad? Si pones r4b.org en el buscador y vas a tener la información más actualizada. Esta es una plataforma mantenida por la ACNUR, el Alto Comisionado de Refugiados, y la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, con datos y archivos administrativos de los países que están recibiendo venezolanos, ¿verdad? Entonces, digamos que es la fotografía más actual, más fidedigna de dónde se están asentando los venezolanos y en qué estatus también se están asentando, porque sabemos que tenemos migrantes que, bueno, digamos, optan por visas de migración laboral y de otro tipo, de inversión, etcétera. Hay personas que están solicitando asilos, hay personas que ya han sido reconocidas como refugiadas. Entonces, todo ese variopinto de categorías también está desglosada muy bien en esa plataforma, así que definitivamente a tu audiencia le invitaría a mirar esa página web para tener una idea real de dónde están los venezolanos. Y ahí también muestra cómo países como Colombia son aquellos los que están, o sea, tienen 2 millones un país que tiene 2 millones de venezolanos, países como el Perú, donde se han asentado también más de 1 millón de venezolanos, y se habla de que la ciudad de Lima es como la segunda o tercera ciudad del mundo con más venezolanos, imagínense
ujú, esa comparación. Mi colega David Smolansky aquí ujú, también siempre hace esa analogía visual, ¿verdad? ujú, ujú, En países como Ecuador, que también tienen un importante número de venezolanos. En Estados Unidos, un menor, pero estamos hablando de 300.000, 400.000 venezolanos, ujú, con menor presencia en países del Anglo-Caribe, digamos, islas-estados en el ujú, Anglo-Caribe, pero que como son poblaciones tan pequeñas, la llegada de estos venezolanos se nota más, o sea, es un porcentaje mucho más alto del total de su población. Entonces es un poco variado. En Europa y otros continentes es menor, pero sabemos que también hay venezolanos en todos lados. ¿Cuál es la perspectiva para ujú, 2022? ujú, Estábamos siempre en comunicación con autoridades migratorias de la región y sabemos que los flujos ralentizaron un poco durante las fiestas, ujú, pero ya en lo que va de enero empiezan otra vez las situaciones de personas cruzando las trochas, cruzando, saliendo por la frontera entre Colombia y Venezuela. Así que, bueno, los flujos continúan y digamos, el análisis es que en tanto no resolvamos las causas estructurales ujú, que provocan o que hacen que las personas decidan salir de sus comunidades en Venezuela, no vamos a poder parar la migración. Es algo que va a continuar en tanto no resolvamos las razones por las que las personas migran. Entonces, digamos, hay un tema estructural ujú. macro, pero Sí, también claro. de la realidad cotidiana de las personas y sobre todo el acceso a sus derechos económicos y sociales, un trabajo digno, que su sueldo les permita pagar sus gastos mensuales, acceso a salud, acceso a Ujú, médicos de calidad, ujú, acceso a medicinas, el no entrar a un hospital con una emergencia con el riesgo de que no hayan los materiales para poder ser ujú, atendidos, el poder pagar una matrícula de una escuela para tus hijos, o sea, estas cosas, el poder alimentarse, tenemos niveles de inseguridad alimentaria en ujú, Venezuela muy, muy altos. Entonces, todos estos factores hay que poderlos resolver, no aliviar con la ayuda humanitaria es importante porque ayuda a aliviar en el corto ujú, plazo, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, ujú, hay que trabajar en lo estructural, cómo cambiamos esas causas de forma tal que las personas, que la migración sea una opción, no sea ujú, porque no tienen más remedio. ujú. Betty, que sabes que tú eres venezolana igual que yo y me duele mucho esas noticias de venezolanos muriendo en su travesía. Ahí yo me descompongo completamente. Lo de la niña, tú sabes, ¿no? Que los medios reportamos Sí. lo que ocurre. Yo tuve la oportunidad de estar en la frontera, en la famosa trocha, esto que llaman la trocha, me hace un terror. Y cuando nos enteramos por las redes y los medios que murió uno que otro migrante venezolano, eso es un trascendido, eso es algo que trascendió, pero eso ocurre diariamente, Betty, que seguramente tú lo sabes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se está trabajando para evitar esto? Es que es un reto, es muy Sí, difícil, sí, sí. porque es lo que hablábamos antes de cuando la migración es una opción y Ujú, no, que no tienes más remedio. Yo siempre digo, imagínate la situación en la que se encuentran estas personas que están ujú, dispuestas a exponerse a todos esos ujú, peligros con ujú, tal y pensar que van a conseguir una mejor vida, más ujú, acceso a derechos, más opciones para sus familias en otro país. Estas cosas lamentablemente también pasan con otras poblaciones migrantes en nuestro hemisferio y en el mundo. ujú, Tenemos situaciones de haitianos o cubanos ujú, en las costas del sur de Estados Unidos, también haciendo estas travesías. Nosotros desde el Departamento de Inclusión Social de la OEA también apoyamos a los países en los temas de migración centroamericana. Tenemos específicamente un mecanismo, se llama el Marco Integral de Protección y Soluciones MIRPS, ujú, enfocado en mejorar la coordinación para dar protección a las personas de Centroamérica que usualmente buscan llegar a Estados Unidos. Y hay también muchos casos de personas centroamericanas que mueren cruzando el río así Grande. es. El Entonces, Río esto, Bravo, sí, sí, sí. sí, y si miramos a Europa, también lo vemos desde las Sí. costas del norte de África yendo hacia Europa. O sea, lamentablemente esto es algo que, digamos, es la cosa de es un tema de estos tiempos, ¿no? Donde, Ujú, y la pandemia definitivamente agravó muchísimo la situación socioeconómica de tantos países que la gente busca, no tiene más remedio que salir de sus países y arriesgarse a todos esos peligros. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente, como hemos dicho, abordar lo estructural, cómo ujú, evitar que estas personas salgan, que se enraicen y hayan proyectos e inclusión productiva en sus países de origen. Advertirles de los riesgos, ujú, ¿no? ujú. Ustedes Eso, los sí. periodistas tienen Ujú, una función primordial
en compartir información sobre los riesgos a los que se están exponiendo las personas que están en movilidad humana, más las mujeres, niños y adolescentes, que vemos que una de las muertes recientes fue de una niña Una en niña, sí. Río Grande. Entonces, hay que compartir mucha información, replicar el conocimiento que hay sobre esta situación para evitar que más personas se expongan. Y es un tema Es bastante parte del desafío que tú complejo. me decías, es parte del desafío también de este año, ¿no? Trabajar de manera articulada, que ese es el trabajo que tú realizas también de manera articulada y colectiva entre los países para dar una Así es, respuesta. y viene una oportunidad interesante, eso lo hemos venido hablando dentro del equipo NOEA, que trabajamos estos temas, pero también con algunos países y bueno, un poco monitoreando lo que va a ser este año. Viene una oportunidad interesante con la Cumbre de las Américas, que va a ser en Los Ángeles, Estados Unidos, la primera semana de junio, ¿no? La semana del 4 o 6 de junio, donde puede ser esta podría ser una oportunidad interesante para discutir cómo abordar de forma hemisférica todo este tema de la migración y cómo darle protección a las personas, porque tradicionalmente lo vemos como por bloques, ¿no? O pedazos dispersos. La migración haitiana, la migración centroamericana, la venezolana, la del sur, de bolivianos a Perú o bolivianos a Chile, etcétera, ¿no? Y los tiempos que estamos viviendo está evidenciando de que ya se empieza a ver, hay que verla de una manera integral, ¿no? De que es un fenómeno verdaderamente hemisférico y que por tanto requiere coordinación, diálogo y respuestas concretas también hemisféricas. Sí, porque más noticias de inclusión e integración que de xenofobia, Betica, que eso también es un tema que en ocasiones tú señalas en tus redes sociales que seguimos siempre con detalles y esas experiencias de xenofobia, hay xenofobia sí, o sea, yo creo que eso no se puede estar encubriendo ni disfrazando, hay una xenofobia porque es que, bueno, estamos frente a un fenómeno, una crisis, eso se dice, ¿no? Entonces hay un impacto sobre todo en el interior de América Latina, en los municipios, en las zonas rurales que llegan esa cantidad de venezolanos y de pronto tiene un impacto y ahí se requiere una orientación, unas políticas de integración. Betica, pero justamente quería tus reflexiones sobre la xenofobia en la región. Mira, está ahí, no podemos negar que existe. Yo de la experiencia de trabajo con los gobiernos de la región, ¿no? Los 34 estados miembros de la organización, nosotros también coordinamos un espacio de diálogo y coordinación que se llama la Comisión de Asuntos Migratorios en la OEA, y te puedo decir que el espíritu de trabajo y sí, el enfoque de trabajo de los gobiernos es de solidaridad, no son para nada con una orientación de rechazar al migrante o de discriminar. Todo lo contrario. Su aspiración de todos estos países con los que trabajamos es poder aterrizar en la vida de las personas los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, al mismo tiempo no podemos negar que sobre todo a nivel local, por razones que usualmente tienen que ver con el tema de inclusión económica, hay tensión y hay algunas situaciones de discriminación y rechazo de personas de comunidades de acogida hacia los venezolanos, pero eso también pasa en todas las nacionalidades, o sea, eso es un poco la norma en general, ¿verdad? Histórico es eso, Betica, histórico. Pero es aislado, ¿no? Sí. Mi experiencia, mi análisis, el seguimiento que yo hago del tema y que hacemos con el equipo, no es algo generalizado, son casos aislados que obviamente salen en las noticias, a nosotros nos duelen, siempre causan conmoción, pero no es la generalidad, no es que todos los venezolanos están padeciendo situaciones de xenofobia. Y lo que yo siempre digo es que hay maneras de responder, y vemos países que han tratado de hacerlo, hay maneras de responder a eso con políticas públicas que, por ejemplo, si van a dar algún tipo de apoyo, por ejemplo, en la pandemia pasó mucho del tema de los desalojos, ¿verdad? Así es. Que Colombia hizo un esfuerzo muy interesante de poder evitar desalojos de personas migrantes venezolanas, pero personas migrantes en general, hacerlo también ocupándose de la población colombiana, porque, por ejemplo, una de las cosas, yo he hablado en visitas a la región y todo, que los locales dicen, bueno, pero es que toda la ayuda llega y no nos dan nada a nosotros que siempre hemos padecido problemas de limitaciones socioeconómicas, falta de fondos, etcétera, porque se lo dan todos los migrantes y no a nosotros. Entonces, el poder pensar en cómo ocuparnos de la población migrante que tiene necesidad y precisa ayuda humanitaria, pero también de la población local. Este tipo de decisiones de política pública ayudan a bajar los niveles de xenofobia.
Ya para terminar, Betica, que te agradezco enormemente tu compañía en El Venezolano Hoy. Eh, una noticia que tú quisieras dar en medio. Yo sé que tú has preparado unos proyectos y perspectivas para este 2022 que tú quisieras dar a favor de la migración venezolana. Bueno, quizás una experiencia muy interesante que estamos encaminando con la OIM, ¿no? Del equipo de Panamá que está con la plataforma R4B que hablábamos más temprano. Estamos encaminando ya llevamos 2 conversatorios en 2022 y también vamos a hacer ya algo mucho más concreto directamente con lideresas de organizaciones de la diáspora venezolana, porque un estudio que condujeron los colegas de OIM confirmó que el 50% de los liderazgos de las organizaciones de la diáspora son mujeres, ¿no? Y tengamos en cuenta que este es trabajo voluntario, este es trabajo que hacen muchas personas, hombres y mujeres, además de sus trabajos, ¿verdad? Además de lo que tiene que ayudarles a generar ingresos en los países donde están llegando. Entonces, este trabajo voluntario lo está haciendo, 50% de ese trabajo lo hacen mujeres, y hemos querido apoyar específicamente en fortalecer las capacidades de liderazgo de estas mujeres para atender a la población, sus hermanos, sus paisanos venezolanos en los países donde están, para hacer cabildeo, digamos, gestiones de trabajo más político en favor de políticas por esta población, en fin, fortalecer un poco esa manera de trabajo, un poco para darles el apoyo y puedan seguir cumpliendo este rol de liderazgo en la diáspora. Buenísimo, Betica, este reporte que nos haces acá en El Venezolano Hoy, ya sí, segundos para despedirte de tus compatriotas venezolanos que te están viendo. Bueno, enviarles un gran abrazo, que sepan que desde la OEA, a nivel institucional, pero también a nivel personal, siempre siguiendo todos los desarrollos en esta materia y tratando de abonar a un bienestar que ojalá pueda ser compartido. Muchísimas gracias. Ahora sí, Betica, te agradezco mucho, o te agradezco un montón, como dicen mis amigos argentinos, haber compartido con la audiencia del Venezolano Hoy, en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano Colombia, El Venezolano Panamá, Houston, Costa Rica, Madrid, y de toda nuestra audiencia y seguidora venezolana. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Chao. Gracias a ti, José. Un abrazo. Y a toda tu audiencia.